Un abogado es una persona que escribe un documento de 1000 palabras y lo llama resumen. Franz Kafka. Bienvenidos a Especialízate, donde vas a aprender de la experiencia. Yo soy Alex Serrada, licenciado en Pedagogía y licenciado en Psicología. Quiero darte la bienvenida a un episodio más aquí en este canal de Persona Común, donde vamos a estar entrevistando a gente que tiene maestrías, que tiene doctorados, para que nos cuente cómo es la experiencia que es dentro de su propia maestría o de su propio doctorado. Antes de iniciar, quiero agradecer a los patrocinadores que los puedes ver en la parte de aquí abajito. Son B-Squirts, Madness, Horizon Entertainment Network, Tijuanología y Chia. Muchas gracias. Entonces, antes de comenzar, quiero mencionar unos datos de la invitada. La invitada tiene maestría en Derechos Humanos, Constitucional y Amparo. Actualmente es doctorante en Derecho Judicial. Formó parte del Instituto Municipal de la Mujer en Tijuana, Baja California. Ha desarrollado su labor profesional en bufetes profesionales de abogados. Ha sido coordinadora jurídica de InMujer, litigante familiar, civil y de derecho constitucional y también catedrática. Démosle una bienvenida a la doctorante en Derecho Judicial, Arlene Arriaga. Arlene Arriaga, perdón. Hola, Arlene. Sabía que te ibas a equivocar. Hola, muchas gracias por la invitación, Alex. Pues aquí tratando de compartir un poquito de mi experiencia dentro de cómo me he desenvuelto, he tratado de intentar estudiar o especializarme. Pues a lo mejor suena como que es algo de que qué flojera, porque cuando sales de la carrera, la verdad es que no quieres saber nada de volver a estudiar. Lo primero que pasa es de que llevas, bueno, dependiendo de cuánto dura tu carrera, me imagino que si es medicina, pues muchísimo más pesado, ¿no? Totalmente. Ya me tocó entrevistar a un médico y sí, Ujú. sí, sí, y me comentaba que varias cosas de las que hace es que los médicos cuando quieren salir es salir directo a estudiar, a especializarse, porque tienen que aplicar para un examen que se hace a nivel nacional a ver dónde les queda para que les paguen la maestría. Entonces, No, no, pues ya me pues, ajá, imagino, es ¿no? como La que verdad. 7, 8 años estudiando para aventarse otros 4, 5 años estudiando y ya después de ejercer. Pero sí es cierto, yo coincido contigo. Al momento en que yo salí, yo sí lo primero que dije, quiero trabajar, necesito dinero, quiero trabajar, no hay de otra. No, sí, es que es complicado, la verdad es algo bien complicado decidirte. Hay muchas personas que, por ejemplo, que estudiaron derecho y tardan mucho tiempo en decidirse iniciar una especialidad o una maestría o un doctorado, o que se quieren dedicar simplemente a la academia, ¿no? A veces creemos que cuando te quieres dedicar, por ejemplo, únicamente a la parte doctrinaria, a la academia, es, ok, pues entonces sí estudia, especialízate, pero creo que ahorita estamos en un mundo competitivo y más allá de la parte como de, de un título, de tener un título, que el título no es un título nobiliario, no vas a ser reina, ni princesa, ni rey, ni príncipe, es una cuestión más personal, ¿no? Yo lo veo así, yo lo veo una cuestión más personal de querer aprender, ¿no? De que te guste aprender más o querer especializarte sobre un área y buscar cuál es tu pasión, ¿no? Puede ser que a lo mejor estudies una carrera y terminas empezando otra carrera, ¿no? También pasa el caso, o que dentro de tu especialidad decides elegir como una cuestión más específica de otra carrera. Por ejemplo, en la carrera de Derecho, pues la verdad, muchas personas creen que solamente son como tres áreas específicas, ¿no? Como tres materias en las que las personas se especializan. Pero cada vez nos vamos encontrando con muchísimas más materias en el ámbito de derecho porque todo tienen que regularlo, pues las leyes, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo una amiga que se especializa en marcas. Ahorita, por ejemplo, con lo de la ley Olimpia, pues hablamos de temas digitales, ¿no? O sea, probablemente en un futuro va a haber una especialidad en derecho digital, porque todo va a ser digital. Entonces, son muchísimas cosas las que hemos estado viendo que, por ejemplo, en esta carrera en la que a mí me toca y a mí me encanta, o sea, me apasiona mi carrera, pues sí, es ir buscando qué es lo que a ti te gusta, pero tampoco cerrándote, porque creo que a veces nos casamos con una idea. Estudiamos una carrera y creemos que nos vamos a dedicar toda la vida. O sea, si yo me hubiera quedado con lo que empecé, o sea, yo empecé creyendo que yo me iba a dedicar a derecho ambiental
y ahorita no estoy haciendo nada de derecho ambiental. O sea, sí está muy padre, o sea, sí me gusta, pero nunca me especialicé en temas pues administrativos ambientales, ¿no? De las empresas, etcétera. O sea, creo que cada vez la vida nos va llevando a diferentes caminos, inclusive donde trabajas, ¿no? Los lugares donde tocas la puerta y hay esa oportunidad para trabajar, pues nunca te imaginarías que terminarías ahí, ¿no? Y lo que te va a servir estar vivir esas experiencias. Claro, Entonces, pues es mi caso, ¿no? ujú, no, es que estoy totalmente de acuerdo contigo. En mi caso, bueno, yo no me especialicé con una maestría. Mi primera carrera fue pedagogía. La segunda carrera fue psicología, que suena que van de la mano. En realidad son completamente distintas. Cada una tiene sus rubros. Sí pueden unirse. Sin embargo, pues conforme vas avanzando, como tú mencionas, te vas dando cuenta de qué es lo que más te gusta. Que a mí me gusta hacer referencia a que la vida nos ha dado como señales, varias señales por ahí diciéndoles, hey, por aquí es tu camino, presta la atención, presta este otro. En mi caso, a la gente que me conoce sabe que soy fan de hablar de los temas de sexualidad. Pero yo no lo notaba hace 5 años, hace 10 años, hace 7 años. Yo no sabía que era fan de esos temas. Sin embargo, la mayoría de las personas acudían a mí a hacerme preguntas de ese estilo y yo se las respondía, tenía conocimiento. Justo hace 2 años me di cuenta que todo alrededor de mi mundo gira en torno a la sexualidad y es donde digo, me voy a convertir en sexólogo. O sea, Ah, es lo que te iba a decir, es lo que te iba a decir, como, no, pues ya habías pensado en eso, ajá, pero entonces ya, dije, pues ahí va, todo se va acomodando. Gente, ¿qué les parece si comenzamos con la entrevista para ir agilizando este proceso? Porque pues ya sabemos, la maestra Arlen tiene su tiempo y no hay que quitárselo. Bueno, maestra, ¿cuál sería una definición simple para la maestría que estudiaste? La maestría en Derechos Humanos, Constitucional y Amparo. ¿Cuál sería una definición simple? Ujú, Bueno, eh, lo que pasa es que mi maestría abarca un mundo, tres mundos, tres mundos diferentes. Por un lado, podría decir que entender cuáles son nuestros derechos humanos, ujú, cómo es que se van conformando. Segundo, saber qué es lo que nuestra Constitución dice respecto a estos derechos humanos, cómo los pone por escrito, cuáles son los que incluye y cuáles son los medios de defensa que tenemos la ciudadanía o las personas para poder hacer valer nuestros derechos. ok, Y tercero, el amparo es el medio de defensa o uno de los medios de defensa para poder hacer valer nuestros derechos humanos. Entonces, vale. no, eso es lo que abarca, conocer cómo se conforma desde la parte filosófica, doctrinaria, no los quiero marear y revolver, de cuáles son nuestros derechos humanos históricamente, cuáles son los que México contempla, cuáles son los tratados internacionales que México ha firmado en materia de derechos humanos, qué es lo que incluye nuestra Constitución, cómo podemos hacer valer estos derechos y cuáles son los medios de defensa que prevén nuestras leyes mexicanas para poder hacer valer estos derechos. Vale, entonces, conforme se ha ido avanzando, pienso yo, no soy experto en el tema, que una vez les quede claro, trato de investigar, me pongo a leer, porque obviamente sobre quién voy a entrevistar, pero conforme hemos ido avanzando como sociedad, también se han hecho cambios en la Constitución, lo cual hace referencia a que se necesita manejar bien dentro los derechos humanos en la Constitución para poder proteger a la persona, entonces. Sí, nada más que, por ejemplo, una reforma muy reciente fue en el 2011, que no es tan reciente, pero en el 2011 se incorporaron los tratados internacionales como parte de nuestra constitución, los que México ha firmado, ¿no? Entonces, antes, por ejemplo, nuestra constitución decía que México, o sea, México te otorga los derechos humanos, ¿no? Y los llamaba garantías. Ahora, Cierto. pues con todo este movimiento que ha habido en materia de derechos humanos, que escuchamos mucho en las noticias y en los medios de comunicación masiva de que derechos humanos, pero muchas personas no sabemos ni cuántos tenemos, ¿no? O cuáles son. Entonces, esta reforma del 2011 cambia nuestro artículo primero constitucional y establece que los derechos humanos que reconoce
nuestra Constitución y los tratados internacionales que México hace parte. Entonces, México ha firmado muchísimos tratados internacionales que prevén muchos derechos humanos que a lo mejor no están en los principales artículos de la Constitución, pero que también forman parte a partir de esta reforma del 2011. Entonces, esta reforma es súper importante porque empezó a cambiar como que toda la forma en cómo vemos los derechos. Entonces, Ujú. ha sido un cambio constante, pues a partir de la Segunda Guerra Mundial se le dio más importancia a los derechos humanos, porque, por ejemplo, ¿quién iba a pensar que una persona iba a cometer una atrocidad tan grande como la que cometió Hitler, ¿no? En el Holocausto. Aunque ya había habido genocidios previos, por ejemplo, el genocidio armenio, Ujú. nadie se hubiera imaginado esa situación. Inclusive Hitler, en una ocasión, es una frase muy famosa, es, pues si nadie dijo nada de los armenios, ¿qué iban a decir de los judíos, no? Ujú. Entonces, pues así fue como ha ido evolucionando, ¿no? Claro, de hecho, incluso hay un discurso donde me parece que es Roosevelt quien le manda a pedir a Hitler que deje a los pueblos que son libres. Y Hitler se ríe de ellos porque dice, los pueblos que tú me pides que sean libres, los tienes bajo tu dominio. Entonces, ¿cómo me pides que le dé libertad a pueblos cuando tú los tienes bajo su control? Pero bueno, no hablamos de eso, eso es historia, eso queda para otro tema. ¿Qué le hizo a Sí. usted elegir esa maestría? Bueno, a mí me hizo elegir esta maestría porque previamente tuve la oportunidad en la universidad de participar en un concurso de derechos humanos. Así fue como yo empecé a entrar en este mundo de los derechos humanos. En la universidad sacaron la convocatoria, decía que había un viaje a Washington y decía, bueno, pues tienes que pasar como un concurso previo, preliminar, participaron varios alumnas y alumnos de la universidad y pues quedé. Yo la verdad, te voy a ser sincera, yo pensaba que iba a ir a ganarme un viaje a Washington. O sea, yo Mm. dije, ¿sabes qué? Voy a participar, tienes que decir una oratoria, un discurso, tienes que defender un derecho humano, te van a dar tanto tiempo para improvisar y ya, ¿no? Y en la última eliminatoria tuvimos que defender un caso, como si Oh. estuviéramos ante una corte internacional. Ujú. Entonces yo me acuerdo que literal, o sea, fui, quedé y yo, ay, qué padre, un viaje a Washington, vamos a hacer muchas de discusión respecto a los derechos humanos. Y nadie me dijo que, literal, que no me estén escuchando mis coaches, pero fueron 8 o 7 meses intensivos de estudiar constantemente derechos humanos. O sea, vivía, respiraba, dormía derechos humanos, pero creo que esta fue una de las grandes maestrías y especialidades que me dio la vida, porque pues gracias a que entré a este concurso me di cuenta de muchísimas cosas que me encantaban, me apasionaban, eh, inclusive fuera de la parte académica también poderme retar a mí misma y ver cuáles eran mis habilidades, qué tan buenos eran mis métodos de estudio, porque también esa parte es súper importante. Ujú. Cuál es tu nivel de retención, porque cuando se hacen esos concursos es bajo presión, ¿verdad? Entonces me fue de alguna manera preparando para la vida, para redactar, porque como tú iniciaste con la frase de Kafka, pues sí, hacemos discursos o escritos como de 20,000 palabras, ¿no? Entonces, y sobre todo porque ahorita la mayoría de los juicios son por escrito, todavía no todo es oral. Entonces, sí, hacemos muchas palabras, nos encanta escribir y leer. Eso es muy interesante. Entonces, para quien nos está, bueno, para quien está viendo este video, ya saben, si tú estudiaste derecho, no dudo que puedas irte hacia este rubro si estás interesado. Mantente al pendiente de concursos, así como lo estuvo la licenciada, la maestra, perdón, así como estuvo. Entonces, son oportunidades buenas para crecer como persona, para poder medir tus habilidades y decir, ¿sabes qué? ¿Me hace falta esto? O ya soy lo suficientemente bueno en algo, puedo mejorar en otro. Entonces es irle escalando poco a poco. O sea, no se trata nada más de, ya me voy a entrar a la maestría, me aviento mis 2 años y eché merma como en la licenciatura y ya salí y ya puedo trabajar de lo que hice. Pues no, o sea, es echarle ganas, darle más, es más estudiar, más leer, más escribir, pero pues todo tiene su recompensa. ¿Cuántos años aproximadamente le toma acabar esta maestría? Bueno, es que todo depende, ¿no? Ujú. Depende del programa que elijas. Hay maestrías, hay, por ejemplo, especialidades, másters que duran 8 meses, un año. Hay maestrías que duran 2, 3 años. O sea, yo creo que
depende del programa que tú elijas. Entonces no te puedo decir como una fecha estimada, Claro. pero realmente el tiempo se pasa súper rápido. O sea, no crean que es como, ay, qué flojera, voy a dedicarle tanto tiempo de mi vida. Realmente la escuela, cuando la viví, o sea, empecé como, a ver, hay que ver qué pasa, ¿no? A ver si me gusta. Y realmente, pues se me pasó súper rápido. Cuando menos me di cuenta, ya estaba terminando. Entonces creo que no nos debemos de casar con la parte de que, ay, qué miedo, voy a entrar a una especialidad, qué miedo, voy a entrar a una maestría, porque en realidad cuando es un tema que a ti te gusta y estás aprendiendo no solamente lo que escuchas con el maestro que te está impartiendo la cátedra, sino también con tus compañeras y tus compañeros de clase, creo que eso te nutre muchísimo porque también es una parte de egos, es una parte de que tienes que luchar, que tal vez no vas a saberlo todo, absolutamente todo, como a lo mejor algunas personas creen que lo saben todo, o vas a luchar con opiniones que te van a confrontar tu forma de pensar y te vas a frustrar. A mí me pasó que me frustraba en algunos comentarios en la maestría, pero decía, o sea, es un ejercicio personal y en el que te empiezas a dar cuenta, pues realmente de que hay que respetar, hay que tolerar, pero también hay que saber hacer valer nuestra voz, ¿no? En ciertos temas que, bueno, y sobre todo en la carrera de Derecho, que siempre hay dos verdades, ¿no? De la moneda, ¿no? Siempre va a haber dos defensas, quien defiende a la víctima y quien defiende al ofendido, ¿no? Por así decirlo. Siempre va a haber dos verdades, entonces hay que saber cómo vamos a defender nuestra verdad. Claro, aparte de todo esto que mencionas, a ti que nos estás escuchando, si te digo con toda la honestidad del mundo, tal vez no tengamos la verdad absoluta, pero si tú tienes la fuente, la información que respalde esa veracidad de lo que tú estás hablando, no tengas miedo y menciónalo, porque algo te respalda. Hay gente que se dedica nada más a difamar y a hablar sobre lo que piensa. No tengo el término ahorita, pero recientemente ha empezado a salir y a circular mucho un término de unas personas, me parece que es japonés, de personas que tienen que ver con el hecho de que creen que su opinión es la verdad absoluta. Y no olvidemos que es su opinión. Ahí queda. No está argumentada bajo una fuente. No hay sustento. Entonces, si tú eres de esas personas que nada más quiere opinar y por opinar, o porque ya lo viviste, ya es todo un hecho, déjame decirte que estás mal. Hay que leer, hay que informarse y hay que tener bastante experiencia y conocer a bastantes personas para poder generalizar algo, y aún así estoy seguro que tu generalización no va más allá de un 40% en su totalidad correcto. Entonces, es importante lo que menciona la maestra. Infórmate, tu opinión es buena, pero ten algo veraz detrás de, porque como en derecho está una verdad, está la de la persona que vas a defender o a la otra persona que vas a defender, como mencionas, son dos, entonces es uno contra otro. Ahí hay que ver bien esa situación. Quisiera preguntarle sobre a qué personas le sugiere tomar esta maestría. ¿A qué personas? Bueno, por ejemplo, si tú eres una persona que está estudiando derecho, bueno, mi maestría sí está, te pedían tener la licenciatura en derecho, ¿no? Ok, Si es una persona que está estudiando derecho, pues realmente creo que si te dedicas a cualquier área que te dediques, es importante que conozcas el tema de derechos humanos porque muchos jueces, muchos litigantes lo utilizan en cómo van a argumentar y redactar. Entonces, sí es importante esa parte de conocer. A mí me preguntan, ¿y dónde está tu especialidad? Es que realmente derechos humanos está en todas las áreas del derecho. O sea, independientemente que a lo mejor tú te vas a especializar como defensora de derechos humanos o quieres llevar un juicio ante tribunales internacionales o quieres trabajar en una institución, un organismo que protege derechos humanos o quieres impartir una cátedra de derechos humanos en alguna universidad, sí puedes, pero también como litigante, por ejemplo, en todas las áreas del derecho hay derechos humanos. ¿Por qué? Porque no podemos violar las garantías constitucionales, por ejemplo, en un proceso de que una persona sea oída y vencida en juicio. Simplemente eso es un derecho humano. Entonces, por eso les digo, son demasiados. Independientemente que a lo mejor puedes decir, bueno, pero está el derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a que no te torturen, ¿sabes? O sea, hay muchísimos derechos humanos, pero también dentro de un proceso legal, o sea, un proceso judicial, también hay derechos humanos que se tienen que respetar. Entonces, por eso ahí está, ahí están todas partes los derechos humanos. Pero bueno,
Si eres litigante también te sirve, si eres especializado en constitucional también te sirve. Y también la otra parte que me pasó mucho en la maestría es que cada catedrático que venía a impartirnos una materia nos decía su propia teoría de cómo veía los derechos humanos. Entonces era bien confuso a veces, porque imagínate, o sea, ya estás como en otro nivel académico en el sentido de que cada quien viene y te impone su postura, pero aquí empezaba la parte tuya racional de decidir qué postura ibas a, por cuál te ibas a inclinar más. Ujú. O sea, no es que algún maestro haya estado mal que me impartió en alguna cátedra, simplemente cada quien entiende y vive los derechos humanos de forma distinta. Entonces hay unos que se van más por el lado constitucional, o sea, de que la constitución prevalece, hay otros que dicen, no, pues el concepto de derechos humanos es este, y cuando los derechos humanos están escritos en la constitución es de esta manera, y cada quien lo llamaba diferente, y era bien confuso, pero creo que esa era como la parte que a mí me dejó de aprendizaje de yo decidir cómo yo iba a entender y vivir los derechos humanos al momento de yo poderlo replicar, ¿no? Que pueda impartir una cátedra de derechos humanos o el momento en el que yo esté en un juicio y quiera hacer valer un derecho, ¿no? Y que cada vez van evolucionando y cada vez van avanzando más, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, el tema del uso lúdico de la marihuana, por ejemplo, pues todo derivó de un argumento en materia de derechos humanos, ¿no? Del Ujú. libre desarrollo de la personalidad, que nada más era para cuestión lúdica, etcétera. O sea, si no hubieran derechos humanos, no estuviéramos hablando y argumentando ahorita en casos que se van hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, temas muy importantes y muy relevantes para la sociedad, ¿no? Y lo digo esto porque es un tema que está ahorita como que muy latente, ¿no? Por Sí, así de decirlo. hecho. Ajá. De hecho, creo que el abogado que a mí me representa es el primer abogado que tiene el amparo aquí en Baja California para consumo de cannabis. Consumo, portación y muchas otras cosas, ¿verdad? Ya en su momento, pues a lo mejor tengo una entrevista con él. No, pues anda muy ocupado. Pero es cierto lo que mencionas. Me dejas pensando. Creo que estaría genial que toda esa experiencia que puedes obtener dentro de la maestría, por ejemplo, tus distintos catedráticos, y lo que te hicieron llevar, ese análisis, esa reflexión de decir, a ver, todos estos me muestran su postura debido a su experiencia. ¿Se podría fusionar algo de de todos los catedráticos, la mejor parte, y todo eso ya quedarte tú con eso? Yo creo que sí se puede fusionar, nada más que hay unos que, por ejemplo, entendían su punto, pero no estaba convencida. O sea, Mm, yo entendía el punto que esa persona me estaba diciendo porque dentro de su lógica sí tenía lógica, pero no era una lógica que a mí me convencía al 100%. Entonces era como, ok, pero luego llegaba otro maestro o otra maestra a impartirnos otra cátedra de derechos humanos y nos decía otra postura y yo quedaba súper convencida, llegaba otro y así era como una lucha bien constante entre, bueno, pues entonces, ¿quién tiene la razón, no? Y veías como citaban, no sé, a filósofos de la época del muy lejana, ¿no? De que decían, no, pues es que este dijo esto, este lo dijo lo otro, y así se ponían a debatir y sobre eso se basaban. Hay otros que utilizaban su lógica, entonces no quiero marearlos ni confundirlos y mejor los invito a que tomen la maestría para que cada uno forme su propio criterio, porque realmente pues sí es un poco confuso. A veces piensan que las personas que están estudiando otros niveles como que se tienen que ir más arriba o más allá, por no decir otra palabra, por la cuestión más filosófica, ¿no? Que viene sobre la base. O sea, si te basas tu entendimiento en la cuestión filosófica, pues sí, pues no sabemos cómo es que llegaban a esos análisis o esos discursos, por ejemplo, Sócrates, Kant, o sea, cómo es que llegaban a ese análisis para cómo conformar el derecho que tenemos hoy en día, ¿no? En México. Y pues que en otros países, pues cada uno pues tiene su propio criterio, pero también esos filósofos nos sirven a nosotros para analizar los discursos que tenemos actualmente. claro, y como mencionas, poco a poco vamos evolucionando y van adaptándose todas estas cuestiones dentro de la práctica. Bueno, sigo con las preguntas. Vamos a hablar un poco de inversión monetaria, pero no referente Ok, a lo que cuesta ok. las colegiaturas, porque eso ya se los he dicho aquí en el canal, varía mucho, depende de dónde estés estudiando. Si quieres estudiar en México, cuesta una cosa, si quieres estudiar en Estados Unidos cuesta otra, Europa cuesta otra. Entonces, ese tema ya se los encargo a ustedes investiguen donde quieran estudiar.
siempre cualquier escuela va a ser buena, nada más pues que esté certificada, claramente. Pero hablemos de los gastos de material que se hace dentro de la maestría. ¿Es mucho o es poco? Bueno, es que también depende, porque pues ahorita, por ejemplo, te puedo decir que la mayoría de la impartición de cátedras es en línea, ¿no? Y creo que la cuestión como del material, por ejemplo, de los libros, ya depende de la o el alumno que quiere invertir en esos libros. O sea, tú recibes la cátedra, tú recibes la información, sobre esa información probablemente te van a hacer un examen o elaboras una tarea, pero sobre esa tarea, lo que tú le quieras invertir, ya más allá de una cuestión ya más personal, de leer, invertirle más tiempo de lectura, ya depende de cada quien. Eh, lo que sí, por ejemplo, la parte pues de que hay muchas becas, ¿no? Hay muchas becas para poder estudiar, pues ya sea en el extranjero o aquí en México, dependiendo de cuál sea tu meta, ¿no? Cuál es la universidad a la cual tú quieres ir, pero sí tienes que estar súper al pendiente de la cuestión de a qué momento sale la convocatoria. Pero yo creo que ahorita como la mayoría de las clases son en línea y ya tenemos más fácil acceso a la información. O sea, hay muchos buscadores que nos permiten pues acceder, por ejemplo, al Instituto de Investigaciones Jurídicas de alguna universidad, pues obviamente la mayoría son de acceso gratuito o por el hecho de que tú estés en una universidad, a veces te dan ese acceso a acceder a las bibliotecas jurídicas virtuales. Entonces, creo que por el lado del material no es tanto porque la carrera se presta o a lo mejor la universidad se presta a darte ese acceso al material. A lo mejor si fuera otra carrera, una cuestión más, no sé, arquitectura, que es, a lo mejor puede ser un poquito más costoso o, por ejemplo, odontología, que sé que es costoso, pues entonces ahí sí, porque es la parte del material, que tienes que invertir, etcétera. Pero la parte de la carrera sí tienes que invertir, pero hay algunas universidades que te dan esa accesibilidad. Claro, sí. De hecho, tiene tanto sentido. Más adelante aquí vamos a tener bueno, una maestría en fotografía dental. Y me quedé pensando en eso ahorita que dijiste odontología y el material. Dije, oye, es cierto, si yo quiero estudiar fotografía dental, necesito comprarme una cámara. Y no cualquier cámara, sino una cámara específica que me vaya a funcionar. Entonces el gasto pues va a ser más fuerte. Bueno, ya lo saben, entonces no es necesario gastar tanto, la misma escuela te puede proporcionar la información, ahí ya depende de ti si quieres comprarte libros para tenerlos pues aquí como yo en el librero, ¿no? O sea, digo, yo soy más cómodo leyendo un libro físico, me cansa bastante, o si no, ya hay muchas cosas que pueden utilizar como los ebooks, ya están ahí. El Kindle de Amazon está excelente, ahorita lo estoy usando, me ha ayudado bastante para poder leer cosas digitales. Realmente ¿la oferta laboral es buena dentro de esta maestría? Ah, pues, ¿qué te puedo decir? La Creo que verdad. la oferta laboral, la verdad, creo que la oferta laboral es un tema súper complicado, tratándose de derecho, porque hay muchas y muchos abogados, ¿no? Dependiendo de qué área o sea, se especialicen. Pero creo que la competencia laboral es muy, muy fuerte. O sea, estamos compitiendo, dependiendo pues también de qué especialidad, pero derechos humanos, como yo les comentaba, está en la mayoría de las áreas. Pero si tú haces una maestría, por así decir, en derechos humanos, pero estás en un despacho que es corporativo, pues de nada te va a servir. No porque a lo mejor en algún juicio no haya derechos humanos, pero ahí no llevan tanto litigio. Ujú. Entonces depende del área en la que el área en la que te desenvuelves. Lo que sí sé y me consta que esta área sí es muy noble, esta área sí la necesitas eh, si estás en una cuestión como de litigio, porque los argumentos que tú obtengas o sea, te vas a hacer llegar de todo ese análisis que haces en las clases, ¿no? Que te va a abrir la apertura. Y pasa mucho con abogados que no litigan, que no llevan juicios, que a veces se cierran un poquito porque pues no se dedican a eso, ¿no? Entonces ya cuando entra la parte más como del análisis, de argumentación jurídica, etcétera, pues ahí es donde te vas a hacer valer de todas esas herramientas que te van a dar esta especialidad o esta maestría que tú tomes en derechos humanos. Entonces también depende del área en la que te dediques. Y sí, la competencia, pues es muy amplia, te digo. Y creo que además de que como la competencia es muy amplia, eh, a- te tienes que hacer llegar de más cuestiones, ¿no? En la carrera de Derecho no solamente te puedes quedar con lo que te dijo la maestría. Sí,
para mí, por ejemplo, bueno, yo creo que es algo más personal, pero para mí una maestría no me da un título y si yo tengo que volver a estudiar otra maestría después, lo volvería a hacer. No es como, hay personas que dicen, yo nada más voy a estudiar una maestría y ya no voy a estudiar un doctorado. O yo nada más voy a estudiar una maestría o voy a estudiar una especialidad y ya no quiero saber nada de la escuela. Entonces yo creo que depende de cada quien. Depende también de qué área te desenvuelves, porque si trabajas en un poder, el poder judicial, por ejemplo, pues ahí está súper bien que hagas esta maestría porque te va a servir todo el análisis de la Constitución, de los derechos humanos, los nuevos criterios para poder desenvolver y desarrollar de una mejor manera tu carrera. Entonces, creo que depende, pero la competencia sí está muy pesada, pero también creo que no debemos hacer competencia desleal y tampoco hacer creer a la ciudadanía que nuestra carrera es barata, porque realmente pues se ven muchos anuncios, por ejemplo, de que divorcios a 3,000 pesos. Pues claro que no, es una estafa. Bueno, la verdad, yo sé que no es el panel para esto, pero digo, ¿cuánto vale la vida ahora? Pues ahorita que estamos en pandemia, o sea, ¿cuánto costo-beneficio? ¿Cuánto nos cuesta? Y realmente sí es costoso, o sea, sí es costoso, pero tampoco es tan barato como se anuncia. Y creo que en todas las carreras también pasa, en odontología también pasa, en medicina también pasa, una mala praxis, ¿no? Entonces, pues todo depende, ¿no? Te digo, sí hay mucha competencia. Claro, yo creo que al final tu trabajo es quien te va a dar el respaldo. Entonces, dependiendo de lo bueno que seas, también lo noble. Recuerden que en todas las carreras que formamos parte de algo independiente, tenemos por ética que hacer un estudio socioeconómico para poder apoyar al cliente que vamos a tener. Entonces, si trabajas de esa manera, pues sí te conviene bastante porque al final creo que es un dicho, y por algo los dichos son famosos, de ese de en boca, pues se pasa más la información y siempre ha sido así. Por más publicidad que tengas, la gente al final de cuentas se va a dar cuenta si eres bueno cuando ya te vea trabajar. Eso es, no nos queda de otra. Y es cierto lo que menciona usted, maestro. Lo que sí podría decir es que el derecho es tan amplio, o sea, hay tantas áreas del derecho que no hay por qué cerrarnos, no hay por qué cerrarnos a nuestra especialización, no hay por qué cerrarnos a qué área nos queremos dedicar o a qué áreas la vida nos va llevando que nos dediquemos. Y también, o sea, sí hay competencia, pero hay que mantener una sana competencia porque también es mucha la ciudadanía, ¿no? Tampoco se vale que toda la ciudadanía nada más vaya con una abogada o un abogado. Entonces, hay muchísimas personas. Entonces, creo que una amiga me lo decía, una amiga abogada me decía recientemente como que, no me acuerdo bien esa frase, pero de que el sol pinta para todas las personas, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, para todos hay, para todas y todos hay. Entonces, más bien es algo más personal, aparte de la especialización y hacer una maestría o un doctorado, es una cuestión más propia, personal y en lo que te quieras desenvolver. Pero dentro de la competencia laboral, pues hay que mantener una zona competencia, ¿no? Y una competencia leal Claro. ajá, dentro de tu ética profesional, como tú bien lo mencionas. Así es. De hecho, igual hace unas 3 semanas platicaba con un amigo y creo que es algo que nos cuesta trabajo aceptar como personas. El hecho de decir, no soy bueno en esto. Lo debo de dejar. No soy bueno. Entonces, al momento de darte cuenta que no eres bueno en algo, claro que puedes ser mejor, pero te va a costar más trabajo. Eso es claro. O sea, así son las cosas. Para lo que eres bueno, no te va a costar tanto trabajo como para lo que eres malo. Entonces, pues costos-beneficios. Pues te quieres dedicar más tiempo en tratar de ser bueno en algo que eres malo o quieres perfeccionar lo que eres bueno. Y hacerlo por gusto y salir adelante. Eso es muy importante. Dentro de la maestría, ¿alguna anécdota que le guste contarnos sobre una experiencia de aprendizaje significativo que haya tenido? Mm, bueno, sí te podría contar, no voy a decir nombres, espero que mis compañeros y mis compañeros de la maestría no me escuchen, pero bueno, como ustedes saben, pues la maestría es de derechos humanos, entonces tocábamos muchos temas como muy sensibles que constantemente estamos evolucionando. Entonces, sí me tocaba, en mi maestría había personas de todas las edades.
que llevaban mucho tiempo practicando, litigando diversas áreas del derecho, pero pues a más tarde edad decidieron iniciar una maestría. Entonces yo entiendo la parte que había diferentes formas de pensar, pero cuando tocábamos temas de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, que cada vez pues, se va agregando una letra más o cada vez se va extendiendo más esta comunidad, pero el punto era que era bien difícil hacer entender la parte de que las personas de la comunidad LGBTI tienen derechos humanos, tienen una identidad de género y no pudiendo entender la parte entre una preferencia sexual y una identidad de género. Entonces era bien complicado hacer entender, porque yo entiendo que eran personas más adultas, por no decir otro comentario, pero también decía, bueno, estamos en una maestría de derechos humanos, tienes que sensibilizarte, o sea, también parte no viene ahí en la descripción de cuando entras, pero parte de es que vas a sensibilizarte en temas de los derechos humanos de todas y todos. Y yo no podía concebir comentarios o chistes misóginos, chistes discriminatorios. Decía, ¿dónde estoy? ¿En qué maestría me encuentro? ¿En qué Esa era, año? esa era la parte, ¿en qué año estoy? O sea, esa era la parte bien conflictiva para mí, que aprendí mucho a, bueno, a tratar de relajarme porque estaba muy frustrada por dentro. Sí, sí hacía valer mi opinión porque realmente me molestaba mucho, pero siempre con fundamento, como tú lo dices. Entonces, siempre diciendo, bueno, a ver, entiendo lo que tú dices, pero no estoy de acuerdo porque esto, o sea, los tratados dicen esto, creo que estás confundiendo, creo que simplemente escuché una vez que una preferencia sexual son los pederastas. Entonces, te quedas como que, Sí, oye, ¿qué onda? O sea, ¿qué onda? O sea, ¿qué onda? Para empezar, la preferencia sexual se basa más en una cuestión de género o de sexo, de que qué te gusta, hombre, mujer, o una cuestión de género, por ejemplo, las personas pansexuales, ¿no? Que no ujú, les importa si es hombre o mujer, o una persona bisexual, ¿no? Me gusta, no importa si es hombre o mujer, me pueden gustar las dos personas. claro. Entonces, eh, creo que esa era la parte muy conflictiva de esta maestría. No sé si, pues, por la parte de que no tenían tanta apertura a querer entender esos temas, pero pues era necesario hacer valer nuestros puntos y un compañero y yo siempre estábamos de que, oye, ¿qué onda? ¿En dónde estamos? Y sí nos desahogábamos mucho, pero me ha servido mucho este discurso. Creo que ya hay un poquito más de apertura en el sentido de que ya escucho más hablar de temas de derechos humanos en los discursos. No sé si se queda en un mero discurso, pero yo lo escucho más. Por lo menos ya se quedan un poquito más grabados los términos. Antes no se quedan grabados ni siquiera los términos, ni términos respetuosos de derechos humanos. Y también es una cuestión ética y profesional. Si decides tomar esta maestría sí te puede cambiar la vida en el sentido de que vas a sensibilizarte y aprender mucho, pero también depende de ti. Porque de nada sirve estar en una maestría de derechos humanos si no vas a poner en práctica en tu vida personal y profesional lo que aprendes en esa maestría, ¿no? De poder respetar a las demás personas y poder llamar a las personas por su nombre. No vas a llamar a una mujer prostituta, ¿no? O sea, por ejemplo, no vas a llamar a una persona incapacitada, o sea, sino una persona con discapacidad. Entonces, creo que es llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Y utilizar un lenguaje incluyente. Entonces, creo que eso es parte de esta cultura, ir cambiando un poquito los conceptos, pero también depende de cada quien. Y sí, eso me tocaba mucho y eso me frustraba mucho. Eso no es una historia de éxito, pero pues a veces hay que contar también las cosas malas, ¿no? No, creo que son las que mejor nos dejan, la que más puede aportarnos esa experiencia. Digo, tú ahí ya te diste cuenta de cómo algo que estabas batallando, que era necesario que trabajaras en tu vida, de esa tolerancia con personas que no estaban abiertas, que no daban cabida a un diálogo con una apertura más moderna. Entonces, sí es cierto, te topas con ese tipo de cuestiones dentro de los estudios donde te sorprendes y no dudo que igual que en la licenciatura, varios de ustedes estoy seguro que se han preguntado o han visto a un compañero y dicen, ¿él va a ejercer? Me sorprende, o sea, eso nos pasa por la cabeza. Yo en las dos licenciaturas lo pensé y dije, espero, y o sea, en su momento lo dije, o sea, espero que nunca le dé clases
a alguien si es mi hijo. O sea, alguien de aquí espero que nunca llegue a tocar eso. También, nunca digas nunca porque nunca se sabe. Y Ujú, en la carrera de también. psicología también es como que, oye, te quieres dedicar a ser terapeuta y tienes un conflicto con esto y esto. O sea, ¿qué pasa cuando tu paciente llegue y tenga esos conflictos? Te vas a proyectar y no lo vas a sacar adelante o le vas a pasar mala información. ¿Vas a hacer ahí ese trabajo inconsciente? Pues no, es válido. Qué bueno, gracias por compartirnos esa experiencia. No dudo que haya sido difícil y me da gusto que ahora ya puedas trabajarlo de una mejor manera. ¿Recuerdas de casualidad qué materias son las que se llevan en esta maestría? Sí, bueno, básicamente en unas hablamos respecto pues a la historia de cómo se conforman los derechos humanos, otra la parte como constitucional, un método para interpretar la Constitución, cuáles son estos medios de defensa que prevé la Constitución, como la figura del amparo, las acciones de inconstitucionalidad o las controversias constitucionales, que no me voy a meter a eso, poner en práctica un amparo, una figura del amparo cuando es contra una sentencia o cuando es durante el juicio, que es diferente, ¿no? Cómo poder hacer valer nuestros argumentos, cómo ver si hay por ejemplo, que se estén robando la competencia y un legislador decida, legislar, vaya la redundancia, de un tema que no le corresponde. Es decir, como son unos argumentos que prevén las medios de defensa que prevén nuestra Constitución, cómo poder, que es muy común, por ejemplo, la Ley de Seguridad Interior, que salió hace tiempo respecto pues la apertura que se les daba a los militares para intervenir en nuestras comunicaciones, en nuestros Mm, hogares, y se presentó una acción de inconstitucionalidad por parte de un organismo de protección de derechos humanos, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, esas acciones las puedes hacer valer también los organismos cuando dices, oye, esta ley nueva está en contra de los derechos humanos, está en contra de nuestra Constitución. Entonces también esas acciones se pueden hacer valer. Eso es otro ejemplo. O, por ejemplo, pues en una persona física, ¿no? No te dan acceso a la salud, ahorita que está muy común el tema del COVID. Bueno, ya que se generó ese acto de la autoridad, oye, pues la Constitución dice que tengo derecho a la salud, tengo acceso a la salud, o sea, ¿por qué no me estás dando ese servicio? Dependiendo de cuál es el caso concreto, ¿no? Cómo vamos a generar el acto de autoridad, cómo se generó ese acto de autoridad y cómo te está violentando tus derechos humanos. Entonces también depende, o vemos la parte de la esencia, de cuáles son, cómo se mm, conforman, qué categoría tienen o no, son derechos de libertad o no son derechos de libertad, son derechos de salud y de, por ejemplo, tecnología, en el caso de pues, temas de fecundación in vitro, de temas de clonaciones, que son temas como que existen, pero pues no son muy escuchados, ¿no? O cuando, no sé, alquilas un vientre, que es maternidad subrogada, que es muy común, eso también nace de un contrato. Entonces, aquí no está regulado en el estado, pero en otros estados está regulado y se hace mucho turismo de eso. Entonces está bien peligroso porque pues, al final de cuentas es el contrato donde está de por medio una vida. ¿Por qué? Porque independientemente de que no sabes qué va a pasar con esa vida, ¿qué tal si esta vida nace con discapacidad? Es una niña o un niño con discapacidad. ¿Vas a querer o no vas a querer el producto? O sea, ujú. suena muy feo, pero son cuestiones que se están dando en la actualidad y que tenemos que ver cómo vamos a protegerlas. Claro, sí tiene bastante sentido. Maestra, a ver, ¿qué le hubiera ¿Verdad? gustado que saber antes de tomar esta maestría? A un consejo, digamos que un consejo para su yo del pasado que le hubiera gustado, que le hubiesen dicho, esto te hubiese ayudado, te lo doy. Ah, ¿qué me hubiera ayudado antes de tomar la maestría? Ujú, Pues no sé, no me viene a la mente como un consejo. Creo que es más una cuestión como de actitud o de forma de ser, la parte de la constancia. Lo que sí es muy desgastante la parte de cómo recibir como tus trámites, ¿no? Como lo tardado que es, por ejemplo, un certificado, qué tanto proceso es después de, eso se me hace muy pesado. El tema de la elaboración de una tesis también es pesado. O sea, hay programas que te puedes titular sin presentar una tesis, hay programas que te exigen por la presentación de una tesis. Creo que eso sí es lo que me hubiera gustado. La parte de recibir un poquito más apoyo moral, porque esa parte de elaborar una tesis
sí es complicado, o sea, no es fácil estar en ese proceso. Claro, hay universidades o hay institutos que tienen esa facilidad que te puedas graduar por promedio, pero independientemente de eso, creo que ese proceso de la metodología de la investigación es algo que no se ve tanto en la universidad, independientemente que a veces sí te imparten la cátedra de metodología de la investigación, pero es súper importante porque puede ser el mejor abogado o abogada, pero puede que no sepa redactar. Y lamentablemente todo es escrito, la mayoría es escrito todavía. Independientemente que ya hay juicios orales, hay una parte del proceso que es escrita. Entonces, creo que esa parte sí les diría, como es como un trabajo muy personal porque vas a aprender a desenvolverte de cómo redactar. No quisiera ofender a algún abogado que me esté escuchando, pero creo que todo es perfectible y que todas y todos podemos crecer personalmente. Entonces, yo sé que es una carrera mucho de egos y de que yo soy la más chingona o yo soy el más chingón, pero también hay que saber aceptar cuáles son nuestras áreas de oportunidad. A lo mejor eres súper buena o súper bueno hablando, pero no eres bueno redactando. Entonces, nada más para decirte que pues sí vas a tener que hacer un trabajo como un poquito más de redacción, si no es porque no te exigen presentar una tesis, es porque dentro del desarrollo de tus tareas, pues tienen que tener la calidad, ¿no? Y también la parte de las citas, o sea, aprender a citar sí es bien enfadoso, ya hay muchos programas que te ayudan, pero sí también aprender a citar, aprender a investigar sobre todo, o sea, pues también te digo, ser una abogada, un abogado que sabe argumentar excelente, que se basa nada más en doctrina o nada más en lo que dice la corte, pero hay que aprender a investigar porque muchas cuestiones no están en la ley, no lo dijo la corte, pero la filosofía lo dice y nos sirve a nosotros para poder. Entonces creo que todo te sirve. Al final de cuentas, todo te sirve para algo, independientemente que ejerzas o no ejerzas la carrera. Claro, lo único que hay, pienso yo, es tienes que aprender a aplicarlo. No te queda de otra. Claro, Eso es claro, lo esa es la más parte. importante. Sí, a mi parecer creo que es lo más importante. Cualquier cosa que hagas, cualquier cosa que te especialices, tienes que aprender cómo aplicar eso que estás estudiando, eso que estás aprendiendo. O sea, y creo que es en todo en la vida. Desde que nos enseñan a germinar el frijolito, oye, ¿cómo lo vas a aplicar en tu vida? O sea, fíjate, a veces la gente dice, ay, nomás tuve que meterle un frijolito ahí y esperar a ver cómo crece. Sí, pero si lo quieres ver del lado de lo que ocurre acá arriba, en el cerebro, o sea, estás desarrollando paciencia, estás desarrollando conocimientos naturalistas, estás desarrollando otro tipo de aprendizajes que es en tu mente, en el desarrollo cognitivo. Entonces, eso es lo que no es palpable, pero está ahí. Y dentro de una maestría, una especialidad, también ocurre todo ese tipo de cosas. Son cosas que tienes que buscar cómo hacerlo. Y lo más que te puedo aconsejar yo antes de terminar este video es que si tienes dudas, pregunta. No te quedes con la duda. Es fácil preguntar, piérdele el miedo. Nada más, eso es Hay que todo. ser humilde, hay que ser humilde también, porque también para preguntar se requiere de humildad. Ujú. Entonces, no pasa nada, nadie sabe todo, entonces hay que ser humilde y hay que saber, hay que aprender a preguntar, ¿no? Claro. Entonces, maestra Arlen, muchas gracias por haber dado el tiempo de tener esta entrevista aquí conmigo en Especialízate Aprendiendo de la Experiencia. ¿Algo más que guste comentar aparte de sus redes sociales para que la gente que la esté viendo pueda seguirla? Pues nada más para concluir, espero no haber ofendido o herido susceptibilidades de las personas que me estén escuchando, pero pues quisiera dejar ese mensaje, ¿no? De que hay que aprender a aprender, ¿no? Hay que seguir aprendiendo y profesionalizándonos, pero no por una cuestión de que vamos a competir contra el de al lado. Yo siempre soy de la fiel creencia que cuando haces algo que te gusta y que te apasione, créeme que ni siquiera volteas a ver al de al lado y probablemente también hay que ser aliadas y aliados, porque no sabemos todo y no sabemos de quién podemos pedir ayuda el día siguiente. Y podemos compartir un caso, podemos compartir una opinión, podemos compartir un argumento y eso nos va a enriquecer, porque al final somos seres sociales. Que estemos confinados por la pandemia, pues eso es otra cuestión, ¿verdad? Punto y aparte. Pero creo que también la pandemia es una oportunidad para especializarnos, para tomar cursos en línea, es constantemente estar escuchando nuevas opiniones y formar nuestro propio criterio. Eso yo diría, ¿no?
Y como les dije, pues aprender, ser humildes, trabajar mucho nuestro ego, porque el hacer una maestría, una especialidad, un doctorado, te puede elevar, pero también te puede afectar mucho emocionalmente. Es un trabajo emocional muy pesado. Entonces, creo que si no estás preparado emocionalmente, pues empieza a prepararte emocionalmente, porque sí es una parte como de mucho trabajo también muy personal. Ya escucharon a la maestra Len. Sus redes sociales. Ah, sí, bueno, es un poco complicado, me encantaría que lo pudieras poner aquí Claro que abajo. sí, en la descripción ahí vamos a poner las redes sociales. Si gustan, no se preocupen para que no las tengas que mencionar. Abajo, ya saben, en la descripción van a estar las redes sociales de la abogada y también van a estar las redes sociales propias. Ya saben que pueden encontrar, nosotros estamos compartiendo espacio con persona común. Entonces ahí van a encontrar toda la información. Pueden encontrarnos en Instagram, en YouTube y en Facebook, persona común con doble N al final. Entonces, muchas gracias de nuevo por su tiempo. Espero les haya gustado el día de hoy el video. No se olviden darle like, compartir, suscribirse, darle click a la campanita. Nos vemos en la próxima. Espero tengan una excelente semana. Bye. Bye, gracias.